El libro de las cochinadas presenta los mocos. Mocosos. Los mocos impiden que el polvo, virus, bacterias, entre otras cosas entren a nuestro organismo. Además, los mocos sirven para recubrir las paredes internas del estómago e impedir que el jugo gástrico las destruya. Los pulmones también producen mocos, llamados flemas. Los mocos están compuestos de aproximadamente 95% de agua, 2.5% de sal y 2.5% de mucina, una proteína que se emplea para hacer algunos tipos de pegamento, de ahí lo pegajoso. El color característico de los mocos, verde amarillento, depende de unas sustancias llamadas mucopolisacáridos, hechas a base de azúcar y aminoácidos, así como del tipo de bacterias con las cuales se mezclan.